Bueno, señoras y señores, aquí estamos, ya queda menos, ya se respira el ambiente familiar, ambiente navideño, ambiente festivo. Estamos ya casi a la puerta del fin de semana y ese fin de semana que nos va a conducir ya a la Navidad un año más, año tras año celebrando la Navidad, que sean muchos años los que podamos celebrar esta fiesta. Pero bueno, toda esta introducción que estoy haciendo va a servir para lo que vamos a abordar a continuación. Hoy vamos a alterar un poquito el contenido habitual de nuestro programa. Hoy hemos invitado, como no, ya han venido en varias ocasiones y para nosotros la verdad es que es un placer recibirlos aquí, nos encanta, y a ustedes que están ahí también les encanta recibir a los alumnos del aula de debate de la Universidad de Córdoba. Hoy vamos a compartir aquí una tertulia, un debate en el que hemos elegido un tema. Y cómo no iba a ser menos, estamos hablando de la Navidad, vamos a hablar de la Navidad, de toda esta vorágine que rodea la Navidad, una Navidad que, como decía antes, llega año tras año y que, bueno, a veces nos volvemos locos y hacemos cosas que consumimos más de lo necesario. Yo diría que en la mayor, en las más ocasiones, casi todo el mundo compra por comprar, el consumismo compulsivo, en fin, que de todo eso les vamos a hablar en este mini debate que vamos a realizar a partir de ya. Les voy a presentar a nuestros invitados, como decía, los alumnos del aula de debate de la Universidad de Córdoba. Tenemos por aquí a Alejandro Martínez, que ya ha estado en otra ocasión en estos debates. Alejandro, muy buenas. Buenas tardes. Alejandro es estudiante de Derecho y está en contra del consumismo, en contra un poco de la Navidad, por llamarle de alguna forma. Bueno, también tenemos a Marina de Castro, que es estudiante de Derecho y Empresariales y también está en contra del consumismo. Marina, muy buenas. Buenas tardes. A mi derecha se encuentra Joaquín Llano, que es estudiante de Derecho y está a favor de toda esta magia que llamamos Navidad. Y Joaquín, muy buenas. Muy buenas. Y Juan Gallego está a favor también y es estudiante de Derecho y también está a favor de la Navidad. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a los cuatro. Vamos a iniciar este debate, como decía, y bueno, a ver lo que sale de aquí, a ver qué conclusiones sacamos de este tiempo que vamos a dedicar a este tema, a la Navidad, al consumismo. Nos volvemos locos, hacemos las cosas bien, compramos más de lo normal, nos transformamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿O es una fiesta que debemos de celebrar cada año? Bueno, vamos a comenzar. Primera ronda, comenzamos por ti, que ya eres experimentado en esto de los debates ya. Alejandro, en contra del consumismo. Nos volvemos locos, ¿no? A veces, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que habría que apuntar que ha habido una especie de cambio, de transmutación de valores. Los valores con los que comenzó la Navidad, digamos los valores familiares, la causa por la que empezó, se parece bien poco a la Navidad que tenemos actualmente, que se basa principalmente en el consumo, en el sobreconsumo, más bien, me corrijo, y en una serie de prácticas que se refieren a comprar una serie de productos y bienes que la mitad de las veces no necesitamos, y básicamente en esto se va a fundamentar nuestra postura. Muy bien, vamos a seguir con Marina, con vuestro permiso, que está en contra y que apoya la opinión de Alejandro. Marina, por ahí van los tiros, ¿no? Exactamente, como decía mi compañero Alejandro, nos hemos convertido en una sociedad que no hemos dejado en un segundo plano los bienes básicos y nos dedicamos siempre a sobreconsumir bienes superfluos al fin y al cabo, y además la sociedad misma hace un efecto de grupo de presión que ya si no compra o si no regala o si además no, si ya la gente mira si te ha salido caro, si te ha salido barato, se especula con lo que te ha costado y si no te adecua a lo que la sociedad exige, pues te eres señalado, ¿no? Y también pues es algo que a lo mejor quieres ir en contra, pero tampoco quieres que te señale la sociedad, entonces es una postura muy complicada. Bueno, primera exposición de Alejandro y de Marina, lo tenéis más fácil, ya podéis casi replicar, ¿no?, a lo que han dicho tanto Alejandro como Marina. Juan Gallego, Joaquín Llano, ya habéis escuchado la primera opinión de vuestros tertulianos.
La verdad es que no puedo más que estar en desacuerdo con mis compañeros, porque en cierta parte puede ser verdad que hay una crisis de valores, como bien ha dicho anteriormente mi compañero, pero no por ello, ni mucho menos, se está estropeando el espíritu de la Navidad. Porque cuando llegan estas fechas tan señaladas, lo típico es que se reúne la familia en casa, se aumenta el consumo porque se reúne la familia en casa y se vuelven a esos valores navideños, a esta decoración, a celebrar el nacimiento de Cristo, y es algo que nos une y es una época del año tan señalada y tan querida porque ahí sigue el espíritu navideño. Bueno, primera exposición de Joaquín, vamos con Juan. Juan. Buenas tardes. En primer lugar quería decir que la Navidad. La Navidad es, como el propio nombre dice, natividad. Celebrar el nacimiento de nuestro Señor, al menos el mío que soy católico. Entonces, esto es lo que celebramos, esta es la idea básica de lo que es la Navidad. Obviamente, esto da lugar a una fiesta que da lugar a un consumo, muchas veces sobreconsumo, pero la idea base es la Navidad, el nacimiento de Cristo. En un partido de fútbol, porque después haya borrachera y la gente se vaya a los bares, no significa que se pierda el espíritu deportivo de un partido, sino que es una consecuencia del mismo. Bueno, pues primera exposición también de Juan Gallego, todas las opiniones muy respetables y nosotros desde aquí vamos a ser muy respetuosos, por supuesto. ¿Cómo podemos denominar o cómo podemos definir qué sería la Navidad? Porque ahora mismo tenemos un estereotipo de Navidad que parece que ha ido cambiando con el tiempo, con los años, ¿no? Antes era más tradicional, más zambomba y villancico, y parece que ahora es más consumismo, más ir de comida, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo debería de ser una Navidad para las dos partes? O para vuestra parte, eliminar la Navidad y que sea una fecha normal del calendario como cada año, que se acaba el año y celebrar, que bueno, que podemos celebrar que se ha acabado el año, o una Navidad en la que había que marcarse unas directrices de poder salir a la calle con la zambomba o no sé. ¿Cómo definiréis la Navidad? El problema que veo actualmente es que está ligada a la economía, tanto a nuestras vidas con la actual crisis, que todo lo relacionamos con el dinero. Y se está demostrando que con la actual crisis que pasamos desde aproximadamente 2008, se están volviendo a esos valores navideños. El consumismo está revirtiendo y cada vez se hacen menos regalos, regalos que significan mucho más para las personas, y en estas fechas tan señaladas en las que se reúne la familia, en las que se vuelve a Es decir, que habría que hacer la Navidad sin tanto consumismo, pero sí es cierto que habría que celebrar la Navidad, según tú. Es cierto que hay que celebrar la Navidad y de hecho cada vez se está empezando a hacer más otra vez, porque la crisis de valores en la que estábamos inmersos está un poco llegando a su fin gracias a la crisis económica. Desde mi punto de vista ese quizás haya sido el único aspecto positivo, que somos más solidarios y que compartimos más con los demás. ¿Vosotros tenéis esa percepción que la Navidad cada vez se está celebrando más o se está perdiendo o qué está pasando? La verdad es que no puedo estar en más desacuerdo. Sí es cierto que la Navidad tuvo su origen, digamos, como un fenómeno social, religioso, de cierta relevancia religiosa, de unión entre la familia, pero en la actualidad dista mucho de este momento histórico. Todos lo sabemos, el sobreconsumo, evidentemente. La carga no solamente, se ha creado en esta sociedad un bucle del que no se puede salir. Es decir, sí es cierto que se necesita un consumo mínimo, un consumo sostenido y sostenible para que el sistema productivo pueda emplear gente y pueda mantener los empleos, es la relación entre oferta y demanda, consumo y producción. Sí es cierto, no vamos a negar eso, pero evidentemente de ahí al sobreconsumo dista un paso largo. Y en este bucle que anteriormente me refería, hay mecánicas, por ejemplo, como la publicitaria. Hay un bombardeo publicitario masivo, sobre todo en horario infantil, con los regalos infantiles, que rompe todas las barreras, es decir, multitud de posibilidades que el niño lo superan. En este caso, si nos centramos en la perspectiva del niño, el niño llega a un momento en que no sabe lo que quiere, tiene tantas posibilidades para elegir que el niño se frustra. Los regalos ya vienen descubiertos, hay cualquier regalo en el ejemplo publicitario que te sale en la televisión, ya te pone todos los secretos que hay en el regalo, en el objeto de divertimento, y pierde toda la creatividad el niño. ¿Para qué? Para que vuelva a comprar otra vez, para que quiera en vez de un regalo. Hace 30 años el niño se conformaba con un regalo y ahora necesita 4 o 5. Y esto es lo que se está incentivando, un sobreconsumo, y evidentemente en eso es lo que no podemos estar de acuerdo.
Sin duda alguna, los niños son los grandes protagonistas de la Navidad y sí es cierto que podemos ver casos como los que ha contado Alejandro, ¿no? Que el niño tiene de tantas cosas ya en casa que no sabe lo que escoger, ¿no? La Navidad que yo recuerdo era, bueno, pues tenías que estar 365 días para pedirle algo a los Reyes Magos y esperarlo con ansias y con ilusión, ¿no? Te daban un regalo. No sé si vosotros habéis vivido esa época, yo creo que no, que ya se regala demasiado, ¿no? Y como decía, me gustaría destacar eso, que el gran protagonista, los niños. ¿Se mantiene la Navidad por los niños? ¿O? Pero también yo creo que los niños se han convertido en los principales protagonistas porque no deja de ser otra estrategia de marketing de las grandes multinacionales, de los que realmente se sacan una buena tajada en beneficios de esta fiesta, porque yo puedo, o una persona adulta puede decir, me compro esto, no me lo compro, no me hace falta, tengo dos, o lo que sea, pero juegan con que el niño pide y para los padres no es un plato de buen gusto decirle que no a un niño y a nadie le gusta decirle que no porque no entiende, lo único que puede entender una persona adulta que ya elige lo que quiere comprar, lo que no quiere comprar, lo que cree que necesita, lo que cree que podría estar sin ser feliz con menos, pero juegan con la manipulación del bombardeo de las imágenes para que al final pues siempre al más débil. Vaya, no puedo estar más en desacuerdo con vosotros. La Navidad se refleja más en los niños que en cualquier otra persona porque son los que reflejan la ilusión. La ilusión en los regalos, la ilusión en la hermandad, cuando se reúne la familia, cuando se hace una verdadera unidad y todos salen a la calle a cantar villancicos, como bien antes se decía. Lo que ustedes están diciendo es cierto que sucede hoy día, pero no sucede porque la Navidad se esté volviendo consumista, porque el espíritu de la Navidad sigue estando ahí, sino porque no se está dando una buena educación a los niños actualmente. Yo recuerdo perfectamente en mi casa que cuando llegaban los Reyes Magos yo tenía un regalo y ese regalo me llenaba, fuese lo que fuese. Actualmente con la crisis que tenemos, por ejemplo, los regalos que más se hacen en España es ropa y calzado desde los últimos 4 años. Eso significa que tanto como los juguetes, como los videojuegos, como varios juguetes, pues sí, sucede hoy día en algunos casos, pero no tanto ya como antes. Tenemos que volver a esos valores que nos unen, porque verdaderamente son los que nos van a salvar y lo que van a hacer que seamos una verdadera sociedad que merezca la pena en el futuro. ¿Piensas que lo de la ropa y calzado hablarás de una cierta edad, me imagino? ¿A los niños también los metes en ese saco? Los niños... Hablamos de niños de 2, 3, 4, 5 años máximo, ¿no? O 6 años, ¿no? Por supuesto, con los niños es diferente. Sé que lo que más se regala en esta Navidad es ropa y calzado, y para los niños son los típicos juegos infantiles, la ropa. Por lo tanto, se utiliza al niño, porque también podemos pensar eso, que se utiliza juegos al niño infantiles. Y por eso los últimos datos indican que se ha producido un repunte de al menos un 27% en los videojuegos y lo que se refiere todo a maquinaria de consolas y de este tipo. Evidentemente, de eso no se sostiene, pero voy a dar otro dato, que no solamente son los niños, que sí son los que no tienen la personalidad construida, no tienen esas herramientas de defensa para defenderse ante todo ese mare magnum publicitario que les lanza constantemente y que casi roza ser una práctica colusoria, ¿no? Dirigirse hacia un sector de la población que no tiene mecánica de defensa para defenderse de un producto roza ese punto. Pero vamos a otro, la pérdida de la identidad personal. Por ejemplo, la publicidad aquí juega un papel fundamental, pero no solamente con los niños, sino por todo el espectro de edad poblacional. Sale aquel ídolo que por nuestra sociedad, digamos, idealista, películas y tal, ese ídolo al que todos queremos parecernos y que evidentemente esa falta de identidad que nosotros tenemos hace que intentemos imitar a este ídolo. ¿Y a qué nos lleva esto? En última instancia, a consumir el producto que este ídolo, el actor famoso, el deportista famoso, que este ídolo está publicitando, hacernos con ese producto cuando en verdad no es un bien necesario. Y cuando no es un bien necesario, ya estamos entrando en el consumismo, que es conseguir servicios y productos que no satisfacen una necesidad inmediata o que tengamos una expectativa de que esa necesidad se va a dar. Se da tanto en los niños como en las personas mayores y sobre todo se ve acentuado en Navidad, por supuesto. Pero esto pasa en Navidad, pero pasa durante también todo el año. Es decir, en Navidad se da especialmente por el simple hecho de la costumbre de dar regalos. Y eso hace que la empresa pues, aproveche la oportunidad, eso es blanco y en botella. Pero
El sentido de la Navidad no es ese. Hay una frase de Charles Dickens en el libro de Cuento de Navidad que dice: la Navidad es esa época que hace a las personas revivir la alegría de su juventud, al viejo transportarse a la felicidad de su pasado y al viajero transportarse a su chimenea, a su dulce hogar. Bien, yo creo que la Navidad es una época para vivirla, sobre todo desde el punto de vista de la fe, pero desde el punto de vista de la comunión con la familia, con los amigos y todos esos valores que, de hecho, ahora mismo se está reduciendo el consumo, porque desde que se quitó la paga extra a los funcionarios, desde que se redujo el salario mínimo interprofesional, esto ha dado lugar a una reducción del consumo. Pero bien, ¿qué sentido tiene la Navidad? Si la Navidad se redujese a una fiesta puramente consumista, en primer lugar yo lo que haría sería quitar la fecha de Navidad y ponerla el 7 de enero, que está a rebajas, porque si es una fiesta puramente consumista... ahí la trampa. Exactamente. Consumas previamente, consumas aportando más dinero, que te cueste más caro, teniendo las rebajas en A la enero. vuelta de la esquina. Evidentemente, y se está resolviendo, digamos, el secreto de las multinacionales y de las grandes empresas. Ahí está la trampa. Y evidentemente que quieras privatizar en ese sentido la Navidad como una fecha religiosa, porque... Es una fecha religiosa. Es una Pero fecha si es de una- origen religioso, pero la manifestación social de hoy día no es de origen religioso. Puede que empezase con ese sentido, pero el sentido actual, ¿cuál es? El sentido actual es de reunión familiar, muy bien, pero no tiene nada que ver con la religión, que también tuvo su origen ahí. Vamos con el sentido religioso. Es que ¿Sabéis esa- de muchos y muchas que vayan a la iglesia en época de Navidad, por ejemplo, esta semana? Este es el caso, ¿no? Que realmente, si realmente, como bien dice Juan, es una fiesta religiosa, la religión, pues cada uno la vive a su manera y debería de ser algo de cada familia, de cada persona, pero como está en las calles, que hay árboles puestos en el Vial Norte, aquí tenemos uno, las luces que se ponen por las calles, algo que pone el ayuntamiento, que se supone que es pues Dinero público. un dinero público, que a lo mejor hay gente que ese dinero sale de sus bolsillos, y es que yo ni creo, ni quiero creer, y además que soy musulmán. Y a mí no me parece en absoluto bien que se haga esto con mi dinero. O sea, eso también es un tema religioso, y el ayuntamiento, ¿qué pasa? Que públicamente, siendo un Estado laico, quiere celebrar el nacimiento de Jesús y toda la serie de cacharritos y cosas navideñas que ponen para también que no deje de ser otro gasto. Bien, yo creo que, como ha dicho Ale, la Navidad tiene un origen principalmente religioso. Yo y muchas personas como católicos lo que hacemos es ejercer nuestro derecho a libertad religiosa y por eso celebramos una fiesta. Quien quiera unirse, bienvenido sea, por supuesto. Quien quiera Una fiesta auspiciada por los poderes públicos, que han de como ser fiesta auspiciada por los aconfesionales. poderes públicos Eso es cierto. y Pues muchas claro. veces financiada por las empresas para fomentar el consumo, por supuesto. Pero el origen de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Eso es indudable. Pero en el origen no lo estamos discutiendo. El origen, no, pero es decir, el sentido y después, si esto da lugar a un consumo, por supuesto, y bienvenido sea porque fomenta la economía española. Pero lo que muchas cosas, por ejemplo, los Sanfermines dan lugar a una fiesta alternativa después por la noche, pero los Sanfermines, que los Sanfermines sacar los toros en mitad de Pamplona y que la gente corra. Ese es el sentido de los Sanfermines. Igual que lo de la Navidad es el nacimiento de Cristo, que después tenga unas consecuencias de consumo, vale, es indudable que las tiene, pero el sentido, origen base de la Navidad es el nacimiento de Cristo. Pero a mí me gustaría Pero volver... no solo es el nacimiento de Cristo, ni mucho menos, sino la fe que él profesaba, es la hermandad que nos une, reunirse en familia, comer con otras personas, ayudar a los demás, es regalar ilusión. Es que no solo la Navidad no termina solo en el nacimiento de Cristo, ni mucho menos. Se aumenta el consumo en Navidad, por supuesto, pero porque también es necesario que se fomente el consumo en Navidad. Por ejemplo, en una encuesta que hizo Deloitte el mes pasado, reflejaba que el 40% de los españoles aumenta el consumo en Navidad porque le hace evadirse de la realidad económica que existe y le ayuda a llevar mejor estas fechas en familia, que es cuando menos preocupaciones se deben de tener. Yo creo que aquí hay que situar dos conceptos que están bien delimitados. Por un lado, el consumo, que como decimos, el consumo es la parte fundamental de nuestro sistema capitalista, que evidentemente para que haya producción ha de haber consumo, sí, un consumo sostenible y sostenido. Vamos al otro concepto, consumo exacerbado, compulsivo e insostenible, que es el que se da en la época navideña.
Y usted lo ha dicho, claro, la gente compra para evadirse de la lamentable realidad. Eso me recuerda mucho al mito de la caverna platónico, claro que sí, nos evadimos, en vez de organizarnos a largo plazo, tener una serie de campañas para intentar cambiar la hastiada situación que tenemos, por supuesto. Este es el espíritu que están fomentando, ¿no? El espíritu juega vida del español medio, que se despreocupa de la situación y que busca una serie de fechas puntuales en las que se está incentivando, se está promocionando esta situación que se empeore, porque como decimos, es un consumo exacerbado, que no estamos en contra del consumo, sino del consumo exacerbado, porque se da toda la maquinaria publicitaria, se ataca a los estratos de población más débiles, y eso hay que reconocerlo. Una serie de alimentos, se desperdicia, se despilfarra alimentos muchísimo. Pero es curioso que diga que se despilfarran alimentos cuando en Navidad es cuando más se donan alimentos a las diferentes organizaciones. Y cuando más se despilfarra, pues yo tengo una serie de datos aquí en la que se despilfarra muchísima comida, que nadie dice que haya que darse puntualmente, evidentemente un capricho, pero el horizonte ha de estar fijo. Y aparte, yendo luego el otro aspecto que ha dicho mi compañero, claro, tiene un origen religioso, pero actualmente la sociedad, sea religiosa o no, sea el individuo religioso o no, o de cualquier otra religión, tiene que verse incluido en las festividades públicas. Y si los poderes públicos incentivan esta festividad, hay que quitarle el contenido religioso, porque entre otras cosas, si se ve esta festividad bañada por contenido religioso, estamos discriminando a esas personas que o no se corresponden con esa religión o no se corresponden con ninguna. Y evidentemente eso hay que tenerlo muy en cuenta en un Estado que decimos es aconfesional, o que queremos que lo sea. Es un Además, Estado Juan, laico, pero es un Estado, es decir, no se está discriminando a las personas que no profesan la religión cristiana, se está privilegiando al cristianismo, al catolicismo, igual que se privilegia, por Y no es el ejemplo, privilegio en el tema una del forma de matrimonio, discriminación. en el tema del matrimonio se privilegia tanto a los musulmanes como a los judíos, como a los evangélicos, como a los El cristianos, privilegio. en razón del número de personas que lo profesan y de participantes que hay. Bien, España mayoritariamente tiene una religión, es decir, mayoritariamente la religión que se practica es católica. Sí, pero eso un es Estado indudable. laico. Pues a un Estado laico, pero en privilegio a ese número de personas que practican la fe católica, pues sí, los poderes públicos se involucran a veces, tanto en procesiones en Semana Santa como en la Navidad. Bien. Pues ya que estamos viendo el alumbrado, perdona. Sí, sí, perfectamente. El alumbrado cada vez es más laico. Además es que me consta... ¿Sabéis? Y bueno, aquí sí creo que todos van todos a una, ¿no? Hace años veíamos a los Reyes Magos colgados en forma de figura en el alumbrado, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo ya el alumbrado que no tiene esa reseña o esa señal de identidad del catolicismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Vemos que son formas, que son de colores y que no representan nada, evidentemente, a la Iglesia, ¿no? Además que me consta que Córdoba en concreto es una de los ayuntamientos que se gasta más en luces en Andalucía. Se gastaba, ya no sé tanto, pero... Este año también, sí. ¿No? Y que creo que, no sé, si no deja de ser una fiesta religiosa, algo que creo que se debe llevar por dentro, además también viendo ahí las imágenes, creo que no deja de ser un despilfarro, estando como están las arcas públicas, el problema que tenemos a nivel de empleo y de económico a nivel global en nuestro país, como para que estemos despilfarrando, que además llevan ya, creo que más de una semana puestas las luces, que ni siquiera se ponen a lo mejor en las vacaciones o días señalados, sino que ya se ponen para que la gente pues al final se ambiente, también las flores que se ponen las rojas estas de Pascua creo que se llaman, pues también luego llega a ser gastos por parte de a lo mejor del dinero de los impuestos y del dinero del ayuntamiento. Y volviendo también a lo que hacía referencia sobre si la gente pues va a misa, si profesa su fe realmente en estas fiestas. Por supuesto, reconozco que hay muchísima gente que sí, hay mucha gente que es muy creyente y practicante, y por supuesto tienen todo mi respeto, igual que las personas que no lo hacen, ¿no? Pero estamos hablando de que, por ejemplo, ya se sirve de ejemplo y de causa, ¿no? La Navidad de todas las empresas, pues comida de empresa, comida de compañeros, comida de esto, comida de lo otro. Eso es otra moda que también apunta y entonces 10 ahí años, no es, 15 venga, años. todos los que somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos, vámonos a celebrar, porque todo el mundo va y en ningún momento se habla por el motivo de la Navidad. Se habla de
que lo que voy a hacer, lo que le he comprado al niño, o lo que voy a hacer, o dónde Las me voy comidas a de ir. empresa son Exactamente. oportunidades para, No deja de ser para pedir un útil. aumento de sueldo. Entonces, eso yo no o niego. para enrollarte con la compañera. Claro, o sea, yo no niego el origen ni nada por el estilo, pero que hay conductas que se están llevando a cabo poniendo como la parte de detrás a la Navidad, pues es algo que no podéis negar realmente. Se ha internacionalizado la Navidad, eso es una realidad, porque ya no solo se hace referencia al nacimiento de Cristo, se hace referencia, como bien he dicho anteriormente, a la unión de la familia, la unión de los amigos, las comidas de empresa. Lo que pretenden la mayoría de las veces es que esa empresa se empiece a comportar como una familia, se confíen unos en los otros mediante una cena en una fecha señalada en la que todos se hermanan, se juntan y hacen proyectos en común. Ha hablado antes usted del Vamos a exacerbado. tutearnos, si te parece bien, Joaquín. Has hablado antes del exacerbado, de las luces, de lo que se está gastando. Es una inversión. La gente cuando ve las luces, cuando ve las calles, le entran ganas de salir, le entran ganas de ir a la corredera. Se motiva. Se motiva y consume, no sobreconsume, consume. Y es que en la fecha, en la época que estamos, con la crisis que estamos teniendo, que ustedes digan que se sobreconsume aún, me parece una exageración, la verdad, porque no se está sobreconsumiendo. Sobreconsumir no es que se consuma mucho, sino que se consuman productos o servicios que en el inmediato de la persona no satisfacen necesidades básicas o necesidades, digamos, que se den. Es todo extra. Claro, muchos bienes se compran o se adquieren con la expectativa de que a largo plazo lo necesite y luego al final, pues evidentemente no se necesita. Ese es el problema, el consumismo se basa en eso. Y evidentemente no estamos diciendo que no se necesiten luces navideñas, pero con racionalidad, con un poco de cabeza, con un poco de proyecto de futuro, porque el dinero público es sagrado. Es el elemento más sagrado que hay en el Estado. Pero y claro que es tenemos un que proyecto de cuidarlo, futuro. evidentemente. Poner las luces, claro que es un proyecto de futuro. No lo niego. Igual que el consumo que se va a producir ahora. Las estadísticas indican que se van a crear 200.000 puestos de trabajo en España. De los cuales el 95% temporales, sí. Si no tuviésemos alumbrado, ¿consumiríamos menos en Navidad? Sí, consumiríamos menos. Es posible. Sí, obviamente. Por Pero lo tanto, es una buena estrategia. es una De buena marketing. estrategia. No es una buena estrategia porque, como decimos, defendemos el consumo. Pero lo que hay que cambiar es la cultura. La cultura en el modo de ¿Pero consumir. dinero público para ese alumbrado o dinero privado? Porque el que va a hacer el negocio es la empresa privada. Exactamente. Hombre, si se crean 200.000 puestos de trabajo, no solo se está beneficiando a las empresas privadas, sino se está beneficiando a toda la población Pero ¿qué calidad española. tiene ese trabajo? Cuando Bueno, cuando el 95% de ese trabajo es empleo temporal, precario, Entonces, con unos mini entonces usted jobs y unos sueldos ínfimos. Entonces, Exactamente. ¿Qué paradoja en España? Vamos al falso dilema, ¿no? Nada o muy malo. No, es Salgamos de ese falso es dilema, lo que ¿no? está proponiendo. Salgamos de esa seguimos, falacia. seguimos igual y sigue aumentando el paro, y sin embargo tenemos una vía de escape como Si es es la que eso no Navidad. es disminuir Y porque el la paro, Navidad eso es un parche. Eso es un parche. Debe crear un sistema productivo nuevo, que dé en puestos fijos, Estoy con totalmente buena de acuerdo remuneración. contigo. Y así Estoy sea totalmente de suficiente acuerdo poner contigo. un consumo sostenido, evidentemente, Estoy y que se totalmente de acuerdo. retroalimente el ciclo económico y productivo. Pero no se puede decir que ahora por las luces navideñas vamos a solucionar el problema del paro. No es así. Es que no solo es son las así. luces, pero por no solo supuesto, son las si yo luces, tengo compañero. si yo tengo una barca y se está hundiendo, lo primero que le pongo es un parche, como usted ha dicho. Esto Vamos a quiere- tutearnos, vamos a llevarnos bien. Sí, sí. Pero nos estamos yendo un poco el tema de la Navidad, que No, es decir, la por economía supuesto podemos ir. que son Pero trabajos es que precarios. todo deriva en la Sí, economía. Sí. Sí. Son trabajos precarios, pero son trabajos. Es decir, la gente ahora mismo tiene hay un nivel de paro Pero en no son España. trabajos precarios tampoco. Son precarios no, pero mini yo vamos a decir, vamos a ponernos que son el puesto de trabajo temporal, mini yo o en el peor de los casos. Temporales, que poco Temporales, más lo que usted están quiera, por lo encima que del tú sueldo quieras, mínimo pero- interprofesional de 650 euros. Sí, Vale, ahora bueno, mismo con el mejor nivel en de paro nada, que hay en entonces. España, mejor en nada. Mejor en pero nada. si es que estamos Lo en el bueno es falso que mejor en dilema, nada. otra ahora el vez. nivel de paro que hay en España, cualquier persona urge por un trabajo. Urge. Y si la Navidad puede dar esos trabajos, Y se bienvenido. Pero pierde la- la dignidad de la persona, Y no solo da Porque trabajo. No se dado pierde. que está en una situación Trabajando nunca se pierde la precaria, dignidad. trabajo es lo que me den, evidentemente, como si fuesen minutas o pequeñas migajas. A eso estamos llegando, ¿no? Eso es lo que significa los valores navideños que profesáis y que defendéis aquí. Pues, Además, si el evidentemente, Estado hace eso no una podemos inversión, desvariar. porque si pone luces en la calle, la gente va a consumir y se van a crear puestos de empleo, ¿por qué no poner luces todo el año? Si es muy beneficioso, muy Porque beneficioso, muy perdería la beneficioso. especialidad, la Navidad. Dejaría de ser especial. Dejaría de ser una época especial. Ahora mismo lo que salva a España de que haya revuelta en la calle es la familia. Es decir, las familias están ayudando a las personas que están en una situación precaria,
increíblemente. Yo, por ejemplo, si Navidad perdiese esa connotación de la unión entre las familias, pues directamente yo no comería en Navidad con la mía. A lo mejor celebraría el origen la de la Navidad Navidad no es solo, comer con la como Macaulay familia. Culkin. Es la unión. Es que el origen, no, Es el la origen de la unión, Navidad es que ha hermandad, es la nacido el ayuda Hijo de entre- Dios y tú vas a adorarle a Él. ¿Y qué significa? O sea, no ¿Qué es, significa el no es yo nacimiento me de reúno en Dios? mi casa ¿Qué con significa el familia. nacimiento de Dios? ¿Qué Pero eso es muy supuso? relativo, porque como hemos dicho antes, da igual el origen de España fueron las cruzadas invocando la fuerza contra el musulmán y hoy día el sentido de España no es ese. La cuestión es la actualidad, que ahora es una festividad no como fenómeno religioso, sino fenómeno social y que hay que curar las malas prácticas Y nos está dando la culturales a la razón. hora de consumir. Eso es lo que hay que curar y lo que nosotros decimos, O sea, lo que que se tú ha estás- desvariado la Navidad, llevando ahora a la situación de O sea, sobreconsumo. es que lo que tú estás diciendo, Joaquín, que es algo lo que se reúne la familia. Eso no deja de ser un hecho social, no religioso. Es que las reuniones son hechos sociales, no ¿Podríamos religiosos. hacer una Navidad parecida a la Semana Santa para que la celebre quien quiera o las hermandades? ¿Pensáis vosotros que podemos plantear eso? No, Bueno, lo estamos mucho planteando aquí, pero evidentemente no se va a llevar a cabo. Exactamente. La Semana Santa, bueno, la organiza... Pero, por ejemplo, mi compañera me ha dicho si que es eso una es festividad religiosa, que podríamos la encaminarlo por unión ahí. de la familia, de ayudar al prójimo y tal, es un hecho social, no religioso. Sin embargo, es un hecho social que se sustenta en la religión, porque es lo que Cristo nos enseñó. ¿Eso qué significa? ¿Que alguien que no sea cristiano o que profese ninguna otra religión no puede tener esa connotación social? ¿Yo no puedo tener esa ética o esa unión familiar si no creo en esta religión o no creo en ninguna? Si usted se ha creado en... Es el monopolio de la ética por la religión, ¿no? Ale- Estamos aquí por el monopolio de la ética que hace la religión, ¿no? Es mi pregunta. Alejandra, ha crecido en una sociedad religiosa. Sí. Y los valores que nos unen son los valores religiosos. Te guste más o te guste Entonces menos. los Eso es una valores son realidad. impuestos, ¿no? Nosotros no podemos elegir los valores y construir Por los supuesto, valores. pues el 25 de diciembre tú puedes cenar en tu casa o celebrar la Navidad como a ti te plazca. Yo, en el ejercicio de mi libertad religiosa, la celebro con mi familia y celebro el nacimiento de Cristo, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Yo no te estoy obligando a ti a que tú celebres la Navidad de ninguna manera, pero si yo quiero celebrarla, pues la celebro. Y si la quiero celebrar con mi familia, pues no creo que la religión te re- esté monopolizando Te una reconozco ética. toda la libertad. El caso es que los poderes públicos que nos representan a todos no pueden apostar por una posición ideológica o de creencias que en este caso es una religión en concreto. Eso es el único apunte que he hecho, que tú tienes libertad para hacer lo que quieras, por supuesto. Pero ¿por qué Lo no que va a nos metemos involucrarse es cómo en razón se del número de celebra, cómo personas se que se ejecuta involucran? esta Navidad. Y no Bueno, nos vamos gusta. a hacer un alto en el camino, vamos a hacer una pausa para la publicidad, para la campaña navideña, todo se ha dicho. Y, hombre, la verdad que a nosotros nos viene bien, ¿no? En Navidad es cuando algunos empresarios hacen un esfuerzo por mostrar sus mejores galas en formato de spot televisivo. A la vuelta vamos a poner un personaje, yo creo que no hemos mencionado todavía en este debate, y que no tiene ningún sentido religioso. A ver si vamos sacando conclusiones. A la vuelta vamos a hablar de Papá Noel.